Saludos a cada uno de mis guerreros de la fe. Yo espero que estén teniendo, ¿verdad? Una tarde del lunes, pasando una tarde en paz, en tranquilidad y que aquellos que están libres puedan dedicar tiempo a aprender de Dios, comunicarse con Dios, restaurar su vida espiritual, restaurar esa relación con Dios. Que aprovechen esta semana para que puedan conectar cara a cara con Jesús. En el año bíblico estamos en el libro de Génesis, en el capítulo número 35 y dice así: Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando él huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut, esto es, la encina del llanto. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás a este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Este es hijo de mi tristeza, este es hijo de la mano derecha. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar.
Y aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, que era Rubén el primogénito, que fue el que cometió este adulterio, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Esos eran los hijos de Lea. Los hijos de Raquel eran José y Benjamín. Los hijos de Bilha, la sierva de Raquel, era Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, eran Gad y Azar. Estos fueron los hijos de Jacob que les nacieron en Padán Aram. Después vino Jacob a Isaac su padre a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y los sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Así que Isaac vemos que muere ya, ¿verdad? En la vejez, 180 años. Y vemos que en este capítulo Rubén cometió el error de ir y dormir con Bilha, que Bilha era la concubina, había sido concubina de su padre. Ella era la sierva de Raquel y ella tuvo, ¿verdad? Dos hijos de Jacob, Dan y Neftalí. Recordemos que cuando Raquel no podía tener hijos, Raquel entonces le dio su sierva a Jacob para que Jacob pudiera tener hijos con su sierva y de esa manera ella sentirse madre. Y vemos entonces cómo Rubén, el primogénito de Jacob, fue y cometió un adulterio con Bilha y se acostó con Bilha. Así que vemos ahí cómo va a comenzar un problema con esa situación de la primogenitura. También vemos como en este capítulo es la muerte de Raquel, que en parte esa muerte de Raquel vino a consecuencia de que Jacob tuvo que huir con su familia porque sus hijos también habían cometido un error y habían hecho aquella matanza cuando le violaron a su hermana. O sea que vemos que esos hijos de Jacob, especialmente los hijos de Lea, eran un poco indisciplinados, por lo que podemos decir que estaban un poquito alejados en ese momento de Dios. Eran personas que eran muy impulsivas y estaban causándole varios problemas y varias situaciones a Jacob, que eso puede ser lo que haya llevado a Jacob más adelante a decir, pues ya no voy a confiar más en ellos y la primogenitura pues ya no se la voy a dar a Rubén, porque llevaban ya dando problemas de hacía tiempito para acá, estaban dando esas situaciones a su padre. Así que empezaron cuando hicieron esa matanza porque le habían violado a la hermana. Jacob tiene que huir. A consecuencia de esa huida que tuvo Jacob, el parto de Raquel se adelanta. Raquel muere en ese parto. Y vemos que luego entonces la situación de que Rubén comete ese adulterio con una de las que había sido mujer de su padre. Así que vemos que los hijos de Lea le estaban causando una problemática a Jacob en el comportamiento que ellos estaban asumiendo. Y eso va a poder probablemente justificar luego lo que Jacob trata de hacer más adelante. Vemos también cómo Jacob, Dios bendice a Jacob y le dice, yo te voy a dar todo lo que yo le prometí a tu padre y a tu abuelo. Todo lo que le prometí a Abraham y a Isaac te lo daré a ti.
cómo entonces él hace ese pacto con Dios. Pero también muy interesante es ver que antes de él ir a ese encuentro con Dios, él le dice a su familia, ustedes tienen que salir de todos los ídolos que tienen, de todos esos dioses paganos. Ustedes tienen que remover los dioses y la idolatría para yo poder ir a encontrarme con Dios. Y muy interesantemente, en ese versículo 4, dice, Jacob mandó a que removieran todos los dioses ajenos que habían poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem para luego él irse a encontrarse con Dios. O sea que si usted quiere un encuentro cara a cara con Dios, usted tiene que dejar todo lo que está idolatrando para purificar su alma, para purificar su mente y para usted estar preparado para ese encuentro con Dios. No puede idolatrar absolutamente nada. Tiene que ir puro porque su Dios tiene que ser Cristo Jesús. Así que vamos a ver qué va a pasar en el próximo capítulo, en el número 30, en el capítulo número 36. ¿Qué va a suceder entonces con esa familia de Jacob luego de la muerte de Raquel? ¿Y qué va a suceder entonces con esas generaciones? Dios les bendiga y que tengan una linda tarde.